Muy bien, pues en nuestra sesión de mayo nos acompaña el doctor Jorge Adrián Ramírez de Arellano Sánchez, quien nos va a hablar del tema cáncer de próstata, del diagnóstico a las nuevas fronteras de la inmunoterapia. Antes de que inicie el doctor, me voy a permitir leerles un poco de su semblanza curricular. El doctor en ciencias Jorge Adrián es químico farmacobiólogo egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y cuenta con el doctorado en ciencias biomédicas con orientación a inmunología, también por esta misma casa de estudios. Desarrolló una estancia en el laboratorio de proteómica de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y cuenta con diplomado en formación integral en psiconeuroinmunoendocrinología por el Instituto Peruano de Psiconeuroinmunoendocrinología y Medicina Mente y Cuerpo. También realizó una estancia en la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Biotecnología de la UNAM. El doctor Adrián se dedica al estudio del cáncer y del sistema inmune, especialmente al cáncer de próstata y a las nuevas estrategias de tratamiento como la inmunoterapia. Su trabajo busca entender por qué algunos tumores se vuelven más agresivos que otros y cómo la ciencia puede desarrollar tratamientos personalizados y más efectivos. Además de su labor como investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también participa activamente en formación de recursos humanos, como estudiantes, hace divulgación científica, como esta charla que tendremos hoy, y proyectos de bioseguridad y salud. Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y colaboraciones con instituciones de diversos países. Hoy nos acompaña en esta charla que nos compartirá muy importante sobre cáncer de próstata, detección temprana y los avances que están cambiando el futuro de esta enfermedad. Recibamos al doctor en ciencias Jorge Adrián con un aplauso. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación. Me gusta la dinámica, ya asistí hace unos meses a ver cómo era la dinámica y me gusta porque es más interacción y resolución de dudas y eso creo que es algo muy importante. Como ya lo dijeron, hablar en palabras que se puedan entender fácilmente, por lo cual siéntanse en libertad de preguntar cualquier duda que tengan, aunque la sesión de preguntas va al final, no me molesta que vayamos haciendo preguntas a lo largo de la presentación, incluso en algunos momentos yo también haré algunas. Y para comenzar, justamente, quisiera preguntar esto, relacionado al tema, ¿cuántos hombres conocemos que se preocupen por cuidar su carro, que se preocupen por ver ese ruido que significa, por revisar el motor que no falle? Pero ¿cuántos conocemos que se preocupen por cómo está el estado de su próstata? Muchos tal vez ni siquiera conocen para qué sirve la próstata. Entonces, para comenzar un poquito la plática, iremos viendo qué es la próstata, qué es el cáncer de próstata y sobre todo lo vamos a aterrizar a la parte final que tiene que ver con el sistema inmune, que me encanta el sistema inmune. Y voy a adentrar un poquito más en este tema porque en el caso de cáncer de próstata el sistema inmune no es realmente el principal participante, pero más adelante voy a explicar por qué. Primero, vamos a ver si avanza, creo que se apagó. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de todo esto, pero brevemente levantando manos, sin que les pase el micrófono, pero ¿quién sabe qué es la próstata? Levante la mano, ¿quién conoce qué es la próstata? Bueno, vamos a empezar a explicar. Básicamente es un órgano que está solamente presente en los hombres y es muy importante porque tiene varias funciones. A veces creemos que solo es una, pero tiene más funciones. Sin embargo, la principal es producir el líquido seminal y preservar los espermatozoides. Ya sabemos que estas células, estos espermatozoides son elementales para el embarazo, pero tienen que tener ciertas condiciones para poderse preservar y poder llegar a la fecundación. Entonces, principalmente la próstata produce ese líquido para preservar a los espermatozoides y que lleguen a poder fecundar. Es la función principal, aunque hay algunas otras, y está localizado debajo de la vejiga, cerca de los uréteres, y es entonces donde viene un síntoma importante que de repente nos dicen que hay que poner cuidado, que es la dificultad de orinar, debido a su posición.
cuando se inflama la próstata, cuesta un poco más de trabajo orinar. Entonces, más adelante retomo eso, pero por ahorita la vamos ubicando y vamos a entender más tarde por qué es esto tan relevante, porque es uno de los primeros signos que pueden indicar que hay cáncer. No, cabe decir que en México es de los primeros pues cánceres en mortalidad, en incidencia. La estadística tampoco es muy favorable, nos dice que después de los 40 años, 1 de cada 2 hombres va a desarrollar esta enfermedad. Entonces, es por eso la importancia de entender, de prevenir y de ver cómo está el estado actual en cuanto a las terapias, en cuanto a los tratamientos. Es la idea de la plática. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Bueno, es complicado porque hay varios factores. Uno de ellos es la edad. Conforme vamos avanzando en la vida, desarrollamos riesgos de todo tipo de cánceres. El cáncer de próstata está incluido. Algunos otros riesgos, la raza y la herencia. La genética juega un papel muy importante, pero no es algo decisivo. Es decir, como muchas otras enfermedades, puedo yo tener una herencia por parte de mis papás, por parte de mis abuelos, pero tal vez no lo llegue a desarrollar. Aunque no está aquí, hay otros factores que últimamente se les da mucha importancia, como por ejemplo factores ambientales. No sé si a lo mejor a alguien se le ocurre uno de los tantos que hay. ¿Qué factores en el ambiente creen que me puedan predisponer a cáncer? Ahí está el micrófono por si alguien quiere responder. También entra el tabaco, ¿no? O sea, en ambientales también entra el tabaco. Exactamente. En general, el consumo de sustancias químicas que pueden pues favorecer algunas mutaciones. Entonces, una de ellas puede ser el tabaquismo, se asocia con cáncer. Otro muy actual, ajá. Perdón. ¿Consumo de alimentos ultraprocesados? Exactamente. La alimentación sabemos que no es la misma en México que en Japón, por ejemplo, que en Europa. Entonces, en México o en Latinoamérica consumimos muchos alimentos ricos en grasa, ultraprocesados, ricos en azúcar. Todo eso favorece o se relaciona con la aparición de algunos tipos de cáncer, incluido el de próstata. En Japón, por ejemplo, que consumen muchas algas y productos que vienen del mar, los componentes que vienen de ahí son protectores para el cáncer. En comparación con ellos, tenemos más incidencia de cáncer. Bueno, hay algunos otros, por mencionar algún otro, el estrés. ¿Quién en la actualidad vive sin estrés? Creo que la mayoría vivimos pues con estrés en una ciudad complicada. Entonces, creo que eso pues también es importante tenerlo en cuenta. Lo que quiero decir en esta intervención es que hay factores que ya tenemos, pero hay factores que podemos controlar, como la dieta, como a lo mejor un poco el estrés, el hacer ejercicio, entre otros más. Bueno, mencionábamos cómo poder detectarlo. Bueno, hay etapas tempranas y en esas etapas tempranas desafortunadamente no hay muchos síntomas, entonces pasa completamente silencioso. Es entonces la importancia de lo que les decía de checar el carro o checar la próstata, porque por ejemplo, ¿qué será más fácil? ¿Revisar el carro antes de que falle o una vez de que ya falló? Evidentemente prevenir, pero creo que en México y en Latinoamérica en general no tenemos mucho esa cultura de la prevención. Hasta que me duele voy al médico o hasta que algo está fallando, entonces me preocupo. Entonces, desafortunadamente en etapas tempranas este cáncer pasa desapercibido. Es entonces en etapas tardías donde normalmente se identifica o se diagnostica. Y esto es importante, más adelante lo retomo, pero en la actualidad el enfoque contra el cáncer de próstata es que si se detecta a tiempo en etapas tempranas, hay más de un 99% de éxito en las terapias. Es decir, la moraleja de esto es no dejar pasar el tiempo, sino estarse checando continuamente. Algunos síntomas, bueno, creo que me lo salté, pero básicamente algunos síntomas comienzan con dolor, con dificultad al orinar, con a lo mejor ir a orinar pero sentir que no termina uno de orinar, etcétera. Estos síntomas son indicativos, no es una sentencia de que si tengo alguno de ellos voy a tener cáncer. Existe también algo que se llama hiperplasia benigna, y eso qué quiere decir, que la próstata se hace más grande pero no es cáncer. Entonces a veces pueden confundirse estos síntomas. Lo importante entonces es la consulta médica, estarse revisando continuamente, en especial cuando ya tenemos 40 años o más.
Se sugiere que anualmente se haga pruebas de rutina para poder estar seguros que todo va bien. Y obviamente el médico va a hacer algunas pruebas, sobre todo en sangre o en tacto rectal, aunque esto era algo que se hacía más en los 90s, en la actualidad ya hay una prueba sanguínea, lo cual hace un poco más fácil y más accesible y más cómodo el tomarse la muestra para poder saber si tengo o no un indicio de cáncer. Cuando ya el médico sospecha que puede haber alguna normalidad, es entonces donde se toma una biopsia. Todos sabemos lo que es una biopsia, ¿sí? Básicamente es tomar una muestra de esa piel o de ese tejido que consideramos que está dañado, que puede tener cáncer, y un médico lo ve al microscopio y con base en eso puede saber si realmente es cáncer o no, y también qué tan agresivo es. Brevemente, el cáncer de próstata tiene una evolución, como ya decíamos, larga, donde sus primeras etapas no son tan notorias, entonces se considera silencioso, y asimismo cuando el cáncer ya está establecido, pues hay varias etapas que son 4, y lo importante de esto es que en las primeras 2 el tumor es pequeño y el tumor está confinado solamente a la próstata, que es de la plática que estamos teniendo ahora, pero cuando va avanzando y llegamos a etapas de 3 o 4, tenemos un término que se llama metástasis. Levantando las manos, ¿conocemos qué es la metástasis? Ok, la mayoría, pero por ahí para los que no sabemos, metástasis quiere decir cuando el cáncer comienza en un lugar y después de un tiempo que no se ha tratado o que el tratamiento no tiene éxito, ese cáncer invade otras zonas. En el caso del cáncer, pues invade tejidos que están alrededor, invade el hueso, invade el cerebro, entonces ahí es un poco más complicado el tratamiento porque ya no es una zona nada más, que es la próstata, ya son más zonas a distancia. Eso hace más complejo, bueno, lo que he mencionado hasta ahora y esta categorización hace más complejo el tratamiento porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene solamente el cáncer en un lugar. A ese paciente se le puede quitar tal vez la próstata y todo sería un pronóstico favorable, pero una persona que ya no nada más tiene el cáncer en la próstata y que también lo tiene en huesos, pues está más complicado tratarlo. Entonces, adelantándome un poquito a lo que voy a mencionar después, existen una gran gama de tratamientos que en la actualidad hay para varios cánceres, pero ahorita estamos hablando solo del de próstata. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente, en los 70s, 80s, se decía, bueno, un paciente tiene una enfermedad, se le da un tratamiento. En la actualidad eso ya no aplica porque podemos tener 100 pacientes que tienen la misma enfermedad y ¿ustedes creen que los 100 van a responder igual? No, va a depender de muchos factores. Uno es la etapa en la que se le diagnostica. Ya vimos que hay 4 etapas. Otra va a ser su genética. Hay personas que tienen más resistencia o más susceptibilidad, lo mismo que en todas las enfermedades. Otra, sus hábitos. No va a ser lo mismo tratar a la persona que tiene tabaquismo, como mencionábamos, con la persona que hace ejercicio, por ejemplo. Entonces, estos factores hacen que haya una gran diversidad de tratamientos. Los voy a describir brevemente a cada uno de ellos. El primero, la vigilancia activa, pues quiere decir monitorear al paciente para ver que todo va bien, es decir, que no evolucione a un cuadro más agresivo, que sus niveles no suban en sangre, que sus niveles se mantengan bajo control. Si el médico observa que está avanzando, entonces, pero no hay metástasis, es decir, que todavía está el cáncer conservado solamente en la próstata, pues puede optar por una cirugía en la cual se toma la próstata y la próstata se remueve. En muchos casos eso ayuda bastante porque si ya se quita la próstata que tenía cáncer, uno pensaría que ya se resuelve el problema porque ya se quitó. A veces funciona y a veces no. ¿De qué dependerá? Pues otra vez, de lo pronto o lo antes que se haya diagnosticado, porque a lo mejor puede que haya metástasis o no. Moraleja otra vez, entre antes hagamos el diagnóstico, más tasa de éxito tendríamos. Radioterapia. La radioterapia quiere decir aplicar rayos, aplicar luz dirigidamente sobre las células que están cancerosas. Es decir, todo nuestro cuerpo está formado por células y a diferencia de la quimioterapia,
en donde me ponen en la sangre químicos tóxicos para tratar de matar la mayor cantidad de células malas, la quimioterapia desgasta mucho porque no selecciona solamente a las células con cáncer, va dirigida a todo tipo de células. Es por eso que sabemos que pacientes que van a quimioterapia pues a veces terminan muy desgastados, es un desgaste muy grande, el pelo, las uñas, la piel, porque todo está hecho de células y la quimioterapia va dirigido a todas las células. La radioterapia, a diferencia, va dirigida solamente a las células que tienen cáncer. Y la terapia hormonal, en el caso de los hombres, o en el caso de la próstata, es una terapia muy efectiva. ¿Por qué? Porque las células de cáncer de próstata, su alimento es una hormona que tenemos que se llama testosterona o andrógenos. Entonces, cuando una persona tiene niveles altos de andrógenos, es un factor también de riesgo para que el cáncer se establezca y crezca. Entonces, si a un paciente que tiene cáncer le bloquean las hormonas, pues en teoría el cáncer se puede hacer más pequeño o incluso en algunos casos pues llegar a desaparecer. Ahora, la parte principal ya para cerrar la intervención y pasar a preguntas, la inmunoterapia. Habíamos escuchado, levantando las manos, ¿alguien había escuchado el término inmunoterapia anteriormente? ¿Ok? Creo que la mayoría no, y yo pienso que en la actualidad la mayoría no conocemos mucho estas nuevas opciones porque son nuevas. Entonces es en donde más me voy a enfocar, explicar cada una de ellas, porque muchas de estas son novedosas pero son altamente efectivas, más incluso en algunos casos que la quimioterapia o algunas que mostré anteriormente. Tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces, para poder pasar a esto, primero me voy a ir al sistema inmune. Pues el sistema inmune, que me encanta a mí estudiarlo, básicamente es un sistema que tenemos en el cuerpo que nos defiende contra todo aquello que nos puede hacer un daño. Es decir, si yo me enfermo con una bacteria o con un virus, el sistema inmune lo va a atacar. Eso ya lo habíamos escuchado alguna vez, por ejemplo, cuando fue el COVID, cuando yo me enfermo de algún virus, el sistema inmune va a tratar de atacar para que no me enferme. En el caso del cáncer pasa algo igual, el sistema inmune todo el tiempo está vigilando y revisa que todo esté bien, y cuando detecta que hay algo que parece cáncer, destruye. Pero en algunos casos, como en la próstata, no es tan fácil porque el sistema inmune no llega hasta la próstata. Es complicado, es un lugar al que no llega tanto el sistema inmune. Entonces, hay estrategias como las que les voy a platicar que ayudan a que el sistema inmune se active y que pueda atacar de una mejor manera. ¿Para qué? Para poder atacar y destruir a estas células con cáncer. Me voy a ir de una por una, luego les voy a dar algunos datos, luego cierro y pasamos a las dudas que tengan ustedes. La primera, inhibidores de puntos de control. ¿Qué quiere decir? Voy a remitirme hace 6 años al que ganó premio Nobel de Medicina en aquel entonces, porque ese premio Nobel me pareció muy interesante porque las personas que ganaron, un estadounidense y un japonés, ellos postulaban que el sistema inmune por sí solo es capaz de eliminar el cáncer. ¿Qué es entonces lo que evita que el sistema inmune lo haga? Pues que el sistema inmune tiene frenos. Es decir, el sistema inmune normalmente atacaría todo aquello que es extraño, pero el sistema inmune a veces está frenado. ¿Por qué? Por mala alimentación, por el estrés, por el estilo de vida que tenemos, por el tabaquismo, por sustancias, etcétera. Todo aquello que pueda repercutir en la salud puede frenar al sistema inmune. Si un sistema inmune está frenado, pues entonces no va a estar funcionando bien. En este caso, los tratamientos que se llaman, como ven aquí, inhibidores de puntos de control, lo que hacen es quitarle esos frenos al sistema inmune. Entonces, si el sistema inmune que estaba frenado le quito los frenos, pues entonces va a poder volver a arrancar y va a poder otra vez reconocer lo que está mal y lo va a poder atacar. La desventaja es que estas terapias no son aplicables a todos los pacientes. Se les tiene que hacer un análisis genético para poder ver si son candidatos o no, pero la gran ventaja es que los que son candidatos, a pesar de que tengan metástasis o a pesar de que estén un poco más avanzados, tienen muy buenos resultados. Incluso hay pacientes que aunque ya tenían un grado de avance, se les dan estos tratamientos porque son candidatos y llegan a remisión. Remisión quiere decir cuando ya no tenemos ese cáncer aparentemente. Se le da un seguimiento, pero parece que ya no hay cáncer. Entonces, son altamente efectivos, pero la desventaja es que no todos son candidatos. La siguiente, vacunas terapéuticas.
a pesar de que las vacunas generalmente las ubicamos preventivas, es decir, yo me vacuno, por decir, contra el COVID para no volverme a enfermar, en el caso de estas vacunas son un poquito diferentes, les platico. Es un entrenamiento que se da al sistema inmune y es complicado. En México es algo nuevo, en otros países sí se hace, pero es muy costoso. Las células del sistema inmune están entrenadas para atacar, pero a veces no saben reconocer lo que es extraño. Entonces, para entrenarlas, las sacan de mi sangre y se las llevan al laboratorio y las entrenan mostrándoles lo que es cáncer, mostrándole lo que deben atacar. Entonces, estas células en el laboratorio, digamos, se enseñan, se entrenan y aprenden qué es lo que deberían estar matando, y esas células que ya están entrenadas las regresan a mi sangre y entonces ya van a saber perfectamente qué es cáncer y lo van a tratar de eliminar. Sin embargo, es costosa y tiene algunos efectos secundarios, porque como ahora el sistema inmune va a estar muy elevado, pues puede provocar algunos efectos adversos, incluida fiebre, entre otras. En el caso de radioligandos, mencionábamos la radiación. ¿Se acuerdan que la radiación es dirigir luz específicamente a las células que yo quiero matar, que son las células de cáncer? Bueno, en el caso de esta terapia son partículas que van dirigidas específicamente a la próstata, no a otro lado, y que cuando llegan a la próstata liberan esa luz o esa radiación y matan solamente la próstata y lo que esté alrededor. Esto nos ayuda en comparación con la quimioterapia, porque les decía que en la quimioterapia es todas las células, todo el cuerpo, puede atacar cerebro, puede atacar el corazón, puede atacar todo el cuerpo, y en el caso de esta terapia que les menciono aquí, es muy específica, va dirigida solamente a las células cancerosas de la próstata, y una vez que llegan ahí, liberan la radiación, que es luz, y destruyen a las células. Y finalmente, esta terapia, que también es muy novedosa, se parece un poquito a esta de acá, recordando, este era un entrenamiento de las células inmunes. Esta otra es muy similar, toman mis células inmunes, se las llevan al laboratorio, pero ahí no las entrenan. Lo que hacen es modificarlas genéticamente para poderles dar más capacidades de reconocimiento. Es muy parecida a esta otra, pero esta no se le cambia nada a la célula, solamente se le enseña qué es lo que tiene que hacer, y en esta otra se modifica todas sus instrucciones para que puedan matar más dirigidamente. Ahora, datos que son pues muy interesantes, creo yo. En el caso de algunos tratamientos que acabo de mencionar, se ha alargado más, casi 2 años la vida de algunos pacientes, lo cual es algo muy bueno. Una persona que, pues que a lo mejor tiene una enfermedad como estas, que le digan que tiene 2 años más, pues creo que es un tiempo muy bueno. Estos tratamientos lo que buscan es que esos 2 años se conviertan en 3, en 4, en 5. Recordando también, los pacientes son muy diversos, entonces algunos abarcan 2 años, pero algunos puede, por su situación genética, vivir todavía más. Esto les mencionaba, esto es la radiación específica que va directo a las células cancerígenas y que cuando llega a ellas libera esa radiación para poder matar específicamente a las células. Bueno, redujo 60% la progresión del cáncer, es un dato muy bueno, y además de que aumenta la sobrevida por más de 1 año en promedio. Estas terapias que les platico no son para sustituir a las que se encuentran actualmente, porque las que se encuentran actualmente son muy efectivas. El problema es que tienen algunos efectos secundarios o que algunos pacientes recaen. Algunos pacientes parece que responden bien y otros recaen. Entonces, estas terapias, que son novedosas y son algo costosas, se sigue investigando, porque la idea a futuro, esperemos que un futuro próximo, es combinarlas con las terapias actuales para poder potenciar mejor los efectos que ya tienen las terapias actuales. Finalmente, otros datos estadísticos que son muy importantes: más del 99% tiene una sobrevida muy buena cuando se detecta el cáncer localizado. Recuerden, localizado quiere decir en sus primeras etapas. Es por eso que tenemos que tener una vigilancia continua, así como la del carro, una vigilancia preventiva, para que en cualquier momento que empiece una normalidad o que el médico detecte algo, tengamos mayor a 99% de posibilidades de éxito.
31% de supervivencia en estadio metastásico. Recordemos, la metástasis es cuando el cáncer ya no está en la próstata, sino también ya se extendió a otros lados del cuerpo. Entonces, con estas inmunoterapias hay más de un 31% de buena probabilidad de tener éxito en el caso de pacientes con metástasis. Algún porcentaje también de remisión con medicamentos que les decía que quitan los frenos del sistema inmune. Si bien es cierto que no todos son candidatos, los que son candidatos responden muy bien a estos tratamientos. Un 60% en la reducción de la progresión. Acuérdense que hay etapas, 1, 2, 3, 4, entonces que lo detecten en 1 y 2 y le den estos tratamientos ayuda a que no progresen a etapas más avanzadas. Y obviamente esto ayuda a que el paciente tenga mejor calidad de vida. Entonces, como cierre, pues creo que 2 cosas que quiero recalcar. La primera es, los tratamientos en la actualidad están más avanzados y en combinación con los que ya están, pues pueden resultar muy efectivos. Y 2, la prevención, como siempre, esa vigilancia preventiva, pues ayuda a detectar en etapas tempranas y tener más tasa de éxito. Me quedo aquí para algunas preguntas y creo que les pasan el micrófono, solo tienen que levantar la mano y respondemos las preguntas. Ok, muchas gracias, doctor. Yo aprendí ahorita en estos 20, 25 minutos un montón de cosas. Me imagino que ustedes también. Entonces, en este momento abrimos la tertulia para sus preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna, adelante. Vamos a ir dando la voz. Serán participaciones breves, concisas. Si veo un poquito que se empiezan a extender, no lo tomen personal, les pediré que acotemos el comentario para dar posibilidad a seguir participando. Y pueden participar las veces que quieran mientras estemos dentro del tiempo. Adelante. Sobre los factores genéticos, ¿qué otros grupos raciales tienen más propensión a tener cáncer de próstata aparte de los afrodescendientes? Ok, sí, justamente ese es uno de los principales, los afrodescendientes, pero mencionábamos diferentes poblaciones. Latinos, tenemos una alta carga genética en comparación con otros como por ejemplo asiáticos o europeos, y ya de ahí pues la genética dicta mucho algunas cuestiones, pero como mencionaba, la combinación con el medio ambiente. Por ejemplo, menciono siempre esto, la relación con la comida no es la misma aquí que en otros lados y eso impacta a nuestra genética y viceversa, la genética también. Entonces, yo diría que sí, o sea, Latinoamérica principalmente después de los afroamericanos. Ahora sí. ¿Cuál consideras que es el futuro de la inmunoterapia en el cáncer de próstata o en qué se está trabajando que todavía no tiene un sustento? Sí, es una muy buena pregunta porque existen estas limitaciones que comento, el alto costo, algunos efectos secundarios o que se siguen probando todavía para poder garantizar que va a funcionar para la mayoría. Entonces, pues bueno, no es un secreto que algunos otros países de primer mundo con tecnología de punta pues van un poco más avanzados. En Europa y en Estados Unidos ya hay algunas guías que cuando detectan a un paciente le hacen ciertos análisis para poder derivar a cuál es el mejor tratamiento. En la actualidad en México aún no se hace así porque es un costo muy elevado y pues lleva un tiempo, pero la segunda parte de tu pregunta me gusta porque ¿qué investigación se está haciendo? Pues existen en México y en otras partes del mundo pues varias personas interesadas en esto y uno de ellos soy yo. A mí me interesa mucho esta parte, entonces yo en la Universidad de Guadalajara trabajo y me estoy investigando sobre todo en el primer punto que decía, esos frenos del sistema inmune. Algunos pacientes son candidatos para poder recibir esas terapias y entonces se estima en artículos que hay publicados que de 2 a 3% de las personas podrían ser candidatos a estas terapias, pero en una investigación que estamos haciendo en Cooks, con el grupo de trabajo, vimos que es más que eso, es 20% aproximadamente. Es un artículo que publicamos el año pasado. Traducido, ¿qué quiere decir? Que 1 de cada 5
personas que tienen esta enfermedad podrían ser potenciales candidatos. Entonces, ese es un primer acercamiento, porque antes de proponerle a lo mejor al sistema de salud pues incorporar una estrategia tan cara, tenemos que demostrar por qué sería importante, y la importancia es que hay más personas que podrían ser candidatas de las que se cree actualmente. Entonces, esa parte me interesa y quiero encaminar mi investigación hacia esa parte. Si quieres repetir para que todos te escuchen. Sí, para que O sea, se grabe que incluso. mencionabas que en específico en tu línea de investigación testeaban algunos genes. ¿Cuáles son los genes que están tomando en cuenta en su investigación? Sí, el sistema, el organismo comete errores, y para poderlos reparar tiene un sistema de reparación. Entonces, ese sistema de reparación es muy importante como un criterio para poder tratar a los pacientes en algunos cánceres, como en el caso de cáncer de colon, que hay un grupo ahí en Cooks pues que trabaja mucho esto, con el doctor Miguel y con Manuel. En el caso de próstata sucede lo mismo, aunque no es tan frecuente y aunque no es similar, aunque no es igual, es un poquito similar en el caso de cáncer de próstata, porque para poder ser candidato a estos tratamientos, este sistema de reparación tiene que estar alterado. Entonces, esta es la serie de marcadores principales que se evalúan, porque según las guías internacionales, el hecho de tener una inestabilidad alta hace a los pacientes candidatos. Inestabilidad alta quiere decir que el sistema de reparación está fallando y no es capaz de corregir los errores que se van presentando. Y se ha observado que los tratamientos que quitan esos frenos en el sistema inmune de los pacientes funcionan muy bien en esos pacientes que tienen alta inestabilidad. Entonces sería principalmente eso. O sea, BRCA2. Bueno, BRCA también, aunque pues no es, creo que no es propiamente de los 5 marcadores que se evalúan en el sistema de reparación, pero BRCA también es algo importante en la reparación de varios cánceres. O sea, sería como mismatch repair, lo que están trabajando. Sí, así es. Muy bien, tenemos aquí una participación y luego para allá. Entonces, adelante compañero. Gracias. Y luego allá. Ven, la primera. Si la función de la próstata es reproductiva y 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer de próstata, ¿por qué no se remueve a cierta edad? Claro que fuera decisión propia, pero ¿por qué no se remueve antes de que dé problemas? Como manera preventiva, digamos. Pues sí, digamos, si alguien de 45 no quiere tener hijos ya, pues removerla. Si la función es meramente reproductiva. Sí, es una buena pregunta. Yo pensaría, me imagino que difícilmente alguien quiere someterse de manera voluntaria a un… Pero es que si es un riesgote de cáncer, sí. 50%, sí, ¿cómo no va a ser conveniente quitarla? Sí, si la función es meramente reproductiva, pues. Ajá, bueno, tiene función reproductiva, pero no es la única. Mencionaba que hay algunas otras. Por ejemplo, al momento de orinar, los músculos de la próstata, digamos que gobiernan la fuerza con la que vamos a orinar, la presión. Es por eso que uno de los primeros síntomas es que cuesta trabajo, o que haya a lo mejor sangrado, dolor, etcétera, o micción incompleta, orinar sin terminar. Entonces, podría ser, no es una estrategia preventiva de rutina que se haga, es como en el caso de las mujeres, ya no quiero tener hijos y si me quitan el útero, pues sí, pero no es como la primera elección de mucha gente someterse a una cirugía como manera preventiva. Lo que sí creo es que a lo mejor si de antemano tengo una predisposición genética, mis papás o mis abuelos tuvieron esta patología, pues entonces ya sé que tengo una predisposición muy fuerte, y bajo esas circunstancias pues probablemente considerarse, pero en la actualidad pues no es algo que se haga de manera rutinaria. Se hace en el momento en el que hay primeros síntomas, o cuando el médico comienza a ver esas anormalidades, por ejemplo el PSA, que es el antígeno prostático que se hace en sangre. Cuando el médico comienza a ver una elevación ahí, es entonces que considera hacer otros análisis para poder detectar si hay o no ese riesgo. Creo entonces que es en ese punto donde se debería considerar el extirparlo y no antes, porque si yo ya no tengo predisposición genética, probablemente nunca lo voy a desarrollar, y en el caso de que sí, más bien sería monitorear de manera
temprana estos eventos. Es decir, de que me saquen sangre a que me hagan una cirugía, es mejor tomarme sangre y cuando veo algo anormal, entonces optar por la cirugía y no desde antes. No sé si me explico. Sí, por supuesto, muchas gracias. No, de nada. Adelante. Yo soy odontóloga y ejerzo la homeopatía y he comprobado que las personas, no nomás yo, muchos que estamos en la homeopatía, ¿Te lo puedes acercar más? Es que no. personas que son muy agresivas son las que pierden sus dientes, destruyen los dientes y creo que también partes del organismo, ¿verdad? En Europa se han comprobado que el sarro bucal es causante de enfermedades psicológicas, o sea, el Alzheimer, lo han comprobado. En este caso del cáncer de la próstata, ¿no han visto que si hay algún factor en la boca? ¿Y qué síntomas mentales tienen las personas que ocasionan esto? Porque hay también eso, según el carácter de las personas, son enfermedades que van. Es una pregunta muy interesante y compleja a la vez. La voy a tratar de separar por partes. La primera, que me llama mucho la atención en el caso, por ejemplo, del sarro con algunas otras cuestiones, ya en la actualidad se sabe algo muy importante en cáncer y en otro tipo de enfermedades, el papel de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Las bacterias que componen nuestro cuerpo. Entonces, nuestra microbiota o nuestras bacterias se van moldeando de acuerdo a lo que comemos, a lo que nos exponemos, etcétera. Y se ha observado que la microbiota modula muchas funciones más de las que creemos. Por poner un ejemplo que a mí me sorprendió, se hizo un experimento y las personas, bueno, se hizo en ratones, pero esa sensación de querer tomar alcohol es gobernada en su mayoría por la microbiota que tenemos, más allá de la decisión propia del individuo, sino por las bacterias. Lo mismo lo que comemos y otras cuestiones. Entonces, eso resalta el papel importante que antes se desconocía de las bacterias en particular. En el caso de cáncer de próstata, todavía está poco explorado. Eso incluso es algo que a futuro me gustaría investigar, qué relación hay entre las bacterias o el microbioma que tenemos sobre la agresividad o sobre varias cuestiones que tienen que ver con cáncer de próstata. La otra pregunta tenía que ver más bien con lo mental, me parece, o sea, la relación que hay en lo mental con la enfermedad. ¿Sí era eso? Sí. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en psico-neuro-inmuno-endocrinología, que quiere decir básicamente integrar lo que pensamos, lo que nos defiende, que es el sistema inmune, y las hormonas. Y contrario a lo que se pensaba en los 90, pues obviamente todo está conectado y toda la parte neuronal psicológica afecta la resistencia a enfermedades o la susceptibilidad, sin dejarlo como dato aislado. Es decir, no solamente porque yo tengo cierto carácter o ciertos pensamientos o cierta forma de ser, me condiciona a la enfermedad. No es una sentencia, pero lo que sí se ha visto es que personas con a lo mejor más agresividad, con cuestiones más depresivas, sí desarrollan ciertos tipos de enfermedades en comparación con quienes tienen una actitud más positiva o una actitud más favorable ante la vida. Nuevamente, este es nada más un dato que abona a muchos otros que hay, pero sí hay una conexión entre lo neurológico y lo psicológico y algunos cánceres. Todavía no está completamente explorado, pero sí hay una relación. Aunado a algo que se llama epigenética y que básicamente no es herencia, sino más bien es como lo que yo ya tengo heredado va a estar presente o no. Y eso pues es muy complicado de estudiar porque responde a muchos factores. Ya dijimos la microbiota, ya dijimos un poco la parte mental o la actitud, pero también a lo mejor el entorno. Por ejemplo, personas que vivimos en ciudades pues complicadas como Guadalajara, que hay contaminación, que hay tráfico, el calor, muchas cosas así, nos están influenciando para que pues de alguna manera nos condiciona o nos hace susceptibles a algunas enfermedades en comparación con lugares que son más tranquilos o lugares que son más relajados. Entonces, la respuesta sería que es complejo porque cada uno de estos factores abona de manera independiente pero suma. Entonces, será la combinación de estos factores en conjunto con la genética lo que dicta si se da o no una enfermedad o si es más agresiva o no. Pero es complejo responder eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy interesante su plática.
Tengo un par de dudas. Al ser la prueba del antígeno prostático como el estándar, ¿no? Para determinar pues ese cierto riesgo, ¿existen ciertas limitantes de esta técnica que tal vez algunos marcadores genéticos puedan como hacerle competencia, tal vez de que sean más sensibles, más específicos que la prueba de PSA, o si sigue siendo como el estándar de oro? Y la siguiente, al ser el cáncer de próstata, pues el cáncer principal en hombres, y con este dato que nos dio de que uno de cada dos hombres va a desarrollarlo, si sabes si existen o se están desarrollando algún fármaco como un factor preventivo o protector que, no sé, los hombres puedan tomar a partir de cierta edad para, pues ahora sí, no esperarse a salir harto en la prueba o esperar a esa validación médica, sino como algún fármaco que funcione como un factor protector. Ok, la primera pregunta se me hace muy interesante porque es verdad, el antígeno prostático específico se considera el estándar de oro en la actualidad para poder orientarse el médico y poder saber, no con 100%, pero sí con un alto nivel de especificidad, que un paciente puede tener cáncer. Pero es verdad que no es 100%, es decir, no siempre es 100% sentencia de que si tengo elevado el antígeno voy a tener cáncer. Los valores normalmente son menores a 4. Si yo tengo menos de 4, entonces quiere decir que todo va bien. Si yo tengo más de 10, entonces ya es algo pues casi seguro que voy a tener cáncer, pero hay una desventaja y una limitación muy importante, que entre 4 y 10 no hay nada seguro. Es decir, si el valor sale 6, 8, pues está entre 10 y entre 4, y entonces habrá que hacer más pruebas, o lo que mencionaba en uno de los primeros puntos, la vigilancia activa, es decir, seguir revisando continuamente para ver que ese valor no suba. ¿Por qué? Porque no nada más es indicativo de cáncer, también es indicativo de que la próstata por alguna razón creció, y este crecimiento genera mayor producción de este antígeno o esta proteína que se mide en sangre. Entonces puede ser que yo no tenga cáncer, pero si la próstata está crecida, y eso es algo que pasa con la edad, aunque no sea cáncer, voy a tener un antígeno prostático más elevado. También otra cuestión es que en esa ventana gris que se le llama entre 4 y 10, pues no hay certeza, se tiene que recurrir a otros análisis, entre ellos el tacto, entre ellos algunos otros mediciones, pero para poder estar seguros de que sí es cáncer o no. Algunos grupos en el mundo están trabajando en tomar en cuenta el antígeno junto con otros marcadores que se están validando para ver si son altamente efectivos o no, para que en esa combinación puedan tener más certeza con la pura medición de sangre si sí es cáncer o no, y que pueda ser pues implementado con varias poblaciones, pero a la fecha sigue siendo pues el estándar de oro, pero teniendo en mente que es orientativo, no confirmatorio. Es orientativo y se hacen más pruebas, incluso histopatológicas, es decir, con el tejido, para poder ver si realmente es cáncer o no. Se hace una biopsia para poder descartar o no. Y la segunda pregunta me parece algo muy interesante, pero no tengo la respuesta. Voy a ponerme a leer un poquito más acerca de eso, pero hasta donde yo conozco no hay algo, porque preguntabas como un tratamiento que se pueda tomar desde antes como preventivo, y hasta donde yo sé creo que no. Sería algo muy bueno porque pues tal vez en lugar de la cirugía que mencionábamos, si hay algo que me puedo tomar en lugar de la cirugía y me va a prevenir, creo que sería algo muy bueno, pero hasta donde yo conozco no lo hay. Muchas gracias, doctor. Y a lo mejor ahí reforzar esta parte que usted decía, doctor, de los factores que modificables y no modificables, ¿no? O sea, si a lo mejor desconozco los no modificables, desconozco mi genética, pero conozco ya por estas charlas o por todas las campañas que hacen sobre prevención, pues puedo, pues ahora sí que darle y enfocarme en los modificables, ¿no? Alimentación, ejercicio, estilo de vida saludable, y que pues no nada más va a ser para cáncer de próstata, te va a ayudar también para prevenir cáncer de pulmón, de estómago, enfermedades mentales. Entonces es como el combo completo, claro, ¿verdad? Claro. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Gracias, doctor. Nada más me quedé con una duda relacionada con una diapositiva que decía medicina personalizada. Entonces me quedé con duda de qué se trata. Claro, es muy interesante porque ese es el concepto actual y que se piensa a futuro. Primero, recalcar la importancia de que todos somos diferentes. Entonces,
comparo, ¿no? Hace 50 años a lo mejor, cuando uno iba al médico, muy probablemente decían, por ejemplo, es esta enfermedad, entonces el tratamiento es este. Y pues muchas veces funcionaba, muchas veces no, pero conforme hemos ido avanzando en el tiempo, ahora el enfoque es esto de medicina personalizada y se refiere a que cada individuo, independientemente de la enfermedad que tenga, pues es distinto al resto. Es decir, lo que mencionaba anteriormente, si yo tengo 100 personas con la enfermedad que sea, 100 personas con diabetes o 100 personas con VIH o 100 personas con cáncer de próstata, las 100 no van a responder igual al mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque es una combinación de todo lo que mencionamos. La genética, a lo mejor algunos tendrán padres del norte de México, del sur de México o de otro país. La genética ahí juega un papel muy importante. Los estilos de vida, no es lo mismo aquellos que desde chicos han hecho ejercicio y que tienen una vida muy saludable, a personas que a lo mejor pues son más sedentarias y no tienen tanta actividad física. Los hábitos, por ejemplo, aquellos que desde jóvenes fumaron y aquellos que a lo mejor nunca han fumado. Las personas que están expuestas en ciudades como Guadalajara, que estamos expuestos pues a varios factores que a lo mejor en otras ciudades o en otros países no hay, etcétera. Todas estas combinaciones genéticas, ambientales, van a hacer que, a pesar de que las 100 personas tengan la misma enfermedad, no las 100 personas van a responder igual. Habrá 70 personas que van a responder bien a algún tratamiento y las otras 30 tendremos que buscar qué particularidades tendrán. Y entonces es en donde comienza esta enfoque de medicina personalizada, donde muchas veces decimos un tratamiento a la medida de cada paciente, es decir, medicamentos que le van a funcionar bien a esos pacientes. Ahorita me viene el ejemplo, esto no es un tratamiento, pero en algunos gimnasios, por ejemplo, cuando uno entra, le hacen un panel genético para poder ver que, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, si músculos, si perder peso, qué alimentos debo comer de acuerdo a mi genética o de acuerdo a mi perfil, qué alimentos a lo mejor me van a ayudar a ganar más músculo en comparación con otras personas, y eso no quiere decir que a otros les va a funcionar, sino que a mí de manera personalizada, por mi genética, por mis resultados en las pruebas, me va a beneficiar cierto tipo de ejercicio o cierto tipo de alimentos que a lo mejor a otras personas les pueden perjudicar. Entonces, tomando este ejemplo como referencia, en las enfermedades pasa igual. Tener 100 personas que tienen la misma enfermedad no necesariamente quiere decir que los 100 tienen que tener el mismo tratamiento. Tendremos que ver esas particularidades genéticas, ambientales, etcétera, para poder decir a esta persona no le va a funcionar esto, mejor le va a funcionar esto otro. Como mencionaba, esto de los frenos inmunitarios, a lo mejor 1 de cada 5 pacientes puede responder. Si yo soy uno de esos 5, probablemente me pueda beneficiar de esa terapia, pero si no lo soy, habrá otra serie de terapias que me pueden servir más porque yo no fui candidato a una. Entonces, es el enfoque que se trata de dar en la actualidad y a futuro, identificar personas individuales que tengan ciertas condiciones en lugar de decir que todos tienen la misma enfermedad, porque evidentemente, aunque la enfermedad sea la misma, todos estos componentes que hablamos van a orientar diferentes tratamientos y obviamente diferente tasa de éxito. Y que justo tenemos esta diapo donde ya se contestaron algunas de las preguntas, ¿no? Justo la compañera, pues, ¿qué significa un tratamiento sea personalizado? Ya está contestado. Si todos los pacientes necesitan cirugía y quimioterapia, se relaciona con, y cómo ha cambiado el tratamiento de cáncer de próstata. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta de este lado. Entonces, si el sistema inmunológico, nos comentó, está diseñado como para detectar amenazas, ¿por qué en el caso particular de la próstata parece como que la ignora? Nos comentó en la plática que como que es difícil, como que no llama mucho la atención. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué en particular la próstata? Sí, cuando hablamos de la sangre, digamos, en la sangre tenemos los componentes o estos actores que nos van a defender del sistema inmune, pero tenemos algunos órganos, algunas partes del cuerpo donde la sangre no llega por completo, o sí llega pero no todos sus componentes. Entonces, en el caso de la próstata, no todos los componentes inmunitarios o las células que nos defienden llegan de una manera tan sencilla. En el caso del cáncer o algunos tejidos, hablamos de una palabra que se conoce como infiltrado, y cuando decimos infiltrado nos referimos a células del sistema inmune que logran llegar hasta esas partes. Hay tumores o cánceres que tienen mucha irrigación sanguínea y por lo tanto muchas células del sistema inmune llegan fácilmente. Estos se llaman tumores calientes, son muy sensibles y responden muy bien al sistema inmune. Pero tenemos por el otro lado a los tumores fríos, en donde el infiltrado
inmune es muy pobre, y es el caso del cáncer de próstata, donde las células no llegan de manera habitual, pero bajo algunas condiciones, bajo algunos tratamientos, bajo algunas cuestiones, podemos hacer que el sistema pueda llegar más fácilmente ahí. Si nosotros logramos esto, el propio sistema inmune es capaz de atacar. Nuevamente me remito a lo que mencionábamos, el premio Nobel del 2019, lo que nos decía era eso: si dejamos que el sistema inmune actúe por sí solo, no tendríamos cáncer, porque él está preparado para actuar. El tema es los frenos que le vamos poniendo. Entonces, por un lado, hay medicamentos y condiciones que ayudan a que este tumor se haga más caliente, o sea, que haya más irrigado de células, y además, si logramos desbloquear el sistema inmune, pues entonces es una combinación muy potente. Es por eso, esa es la razón. ¿Y sobre los tumores calientes y fríos, se determina en una biopsia? ¿O cómo saben cuál es el tipo de...? Ya están, digamos, ampliamente estudiados, entonces ya se sabe qué tipos de cáncer son más calientes o más fríos, pero sin descartar que hay variaciones de persona a persona. Habrá personas que tienen cáncer de próstata y de repente hay más infiltrado, y eso es bueno para el paciente en comparación con la mayoría. Es decir, ya están categorizados los cánceres en su generalidad, pero habrá diferencias de paciente a paciente. Acá hay una duda y luego otra acá. Adelante. ¿La manera en que orinan les afecta? Ya sea que orinen sentados o parados. Es que esa es mi duda. Sí, en realidad no sé, ahí creo que tendríamos que asesorarnos con un urólogo para poder saber realmente si afecta o no, pero sé que hay estudios que han concluido que el hecho de orinar sentado beneficia los músculos que controlan la micción. No es algo que se haya concluido de manera certera, pero es algo que se postula, que el orinar sentado sería bueno, sería benéfico. No es algo concluyente, no podría decir la explicación de por qué, tendríamos que asesorarnos con un médico urólogo, pero sí he leído que se recomienda orinar sentado. Yo hace poco leí otra cosa de eso, además de lo de los músculos, lo acabo de leer hace como 15 días justamente. Los hombres que orinan sentados tienen un vaciamiento de la vejiga mucho más efectivo que los que orinan parados. Los que orinan parados les queda un residuo de, no sé, esto no es un dato que me acuerde bien, ¿no? Pero vamos a poner 100 mililitros, se quedan en la vejiga. Y los que orinan sentados les quedan 10 mililitros. Entonces vamos a suponer que ese hombre tiene infección de orina, de vías urinarias recurrente, pues esos 100 mililitros van a estar irritando la vejiga, ¿no? Iba un poco como a cáncer de vejiga la lectura, pero sí tendría todo, pues todo está conectado finalmente, ¿no? Entonces sí se recomienda el orinar sentado para un mejor vaciamiento de la vejiga y de que todas esas estructuras pues hagan un vaciado adecuado. Entonces, pues yo creo que al final sí va a tener repercusión, ¿no? Sí, y justo retomo este comentario porque el hecho de que no se haga un vaciado completo favorece ciertas infecciones, y aunado a la pregunta que me hacían previamente, es otra de las funciones que tiene la próstata, generar sustancias antimicrobianas que ayuden a tener un sistema urológico fuerte contra algunas infecciones, de manera que cuando le quitan al paciente la próstata se vuelve más susceptible su sistema urinario a desarrollar algún tipo de infecciones. Es otra función que olvidé decir hace rato. Sí. Okay. Adelante, de este lado, ¿tienen una duda? De los factores ambientales, ¿cuál sería el que tiene más efecto para que se desarrolle un cáncer de próstata? Yo creo que es variable porque, por ejemplo, hay varios estudios que mencionan acerca de la nutrición, acerca del estrés, acerca de la contaminación ambiental, por ejemplo, pero creo que es lo que mencionábamos previamente, por un lado la combinación, por otro lado tal vez no sea el mismo efecto sobre diferentes personas, es decir, puede que a mí me afecte mucho la alimentación, puede que a otras personas no tanto. Yo creo que ahí es complejo responder porque es una combinación de interacción entre esos factores externos y la genética. Aquí hay otra pregunta. Ok, doctor, gracias. El planteamiento va en este sentido, en el sentido de la infodemia a la que estamos expuestos todos en la actualidad. Nos llegan noticias relativas al cáncer por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, TikTok, etcétera.
Y en algunas de ellas se maneja que curiosamente los países a los que ahorita señalan como aliados con terroristas, aliados con narcotraficantes, etcétera, como el caso de China y Rusia, también hay muchas noticias en esos dos países o relativas a esos dos países como la punta de lanza en la curación o en el tratamiento para todos los tipos de cáncer. No sé si esta información finalmente se desprenda de publicaciones en revistas científicas, si realmente su medicina pública lleve su desarrollo hasta ese punto, donde sí son la avanzada en cuanto al tema del tratamiento de cáncer, o no es así. Bueno, creo que también eso es complejo, pero lo que sí es un hecho es que pues países con tecnología de punta pueden llevar a cabo una investigación muy compleja y muy completa. Sin embargo, eso no demerita ni desacredita lo que se hace en otros países. Por ejemplo, mencionamos aquí en México hay mucha investigación relacionada al área y que, pues como mencioné, puede dar pie a que en un futuro se pueda modificar los criterios a lo mejor de clasificación, de tratamiento, etcétera. Entonces, de manera general, en el mundo, tanto en México como en otros lados, sí se está llevando a cabo ese tipo de investigación. Difícilmente a lo mejor podríamos hablar de curar, porque en este tipo de enfermedades es complicado mencionar esto, pero la remisión de la que hablábamos anteriormente, pues es uno de los objetivos, y extender este tipo de remisión por más tiempo. Mencionaba algunos ejemplos donde se extiende por 2 años, pero la idea es que se extienda pues por más tiempo. La respuesta es que bueno, tanto en México como en otros lados sí se está llevando a cabo. Nada más mencionando ahorita esto de que nos llegan información por todos lados, yo lo que sugeriría es no creer todo lo que vemos. De repente hay información que no es del todo confiable, y siempre confirmar con los expertos en el área, en este caso con los médicos, con gente que trabaje relacionado a esto, o en revistas, publicaciones serias. Entonces, ¿sí podríamos considerar que aquí tenemos las alternativas más actualizadas? Pues sí podríamos considerar que se están investigando. Sin embargo, la limitante o la dificultad es que esas herramientas, para que se vean reflejadas en el sistema de salud, puede que tomen años. Mencionaba, pues en el equipo se está trabajando sobre eso, y el hallazgo inicial es 1 de cada 5 pacientes que podrían ser candidatos, pero de ahí, para poder implementarse, pues viene más investigación, vienen otro tipo de pruebas con a lo mejor ya pacientes, etcétera. Entonces, a lo mejor tomará tiempo, pero sí se está investigando. Gracias. Y yo creo que lo que está comentando usted, y derivado del comentario del compañero, justamente es como la finalidad de este tipo de charlas. A mí, que saben algunos que me dedico a la genética, la palabra genética era una palabra que no utilizábamos en el lenguaje coloquial, y ahora ya la mayoría de las personas lo utilizamos, ¿no? Desde la cuestión de los análisis de paternidad, desde la cuestión de los análisis ahora con la crisis de las desapariciones, hablamos de ADN, hablamos de genética, ahorita estamos hablando de inmuno, y es justamente el empoderar al ciudadano con esta terminología, pero no desde la pseudociencia, ¿no?, sino desde bases sólidas, para que seamos nosotros como ciudadanos los que empecemos a picar ese sistema de salud, ese sistema gubernamental. O sea, ahora pues, llegas a tu unidad de clínica familiar y a lo mejor, ¿quién hubiera dicho que alguien dijera, oiga doctor, ¿dónde me puedo hacer un análisis de genética, de ancestría? Y cada vez más lo estamos haciendo. Entonces, dato alarmante, ¿no? En centro médico, pues nada más hay genetistas en el área de pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente. Entonces, ¿qué necesitamos como usuarios? Pues a lo mejor exigir que se contraten genetistas para adultos, porque este tema que está tocando el doctor, pues lo tendría que ver un genetista o un inmunólogo experto en esta área, y que nos atendiera como adultos, ¿no? Entonces somos nosotros los usuarios los que nos empoderamos con el conocimiento, y podemos hacer eco para que pues el gobierno, las instituciones volteen a ver y apoyen a la investigación y a los médicos también. ¿Hay alguna otra duda, comentario? Estamos sobre el tiempo. Si no hay más dudas, estamos terminando perfecto a las 7:02. Doctor, le cedo la palabra para algún comentario de cierre que quiera hacer.
Gracias. No, pues primero agradecer la invitación, agradecer el tiempo y las preguntas. Me gusta, estaba preocupado que no fuera a haber tantas preguntas y qué bueno que las hubo, eso siempre es bueno. Y nada más cerrar con esto que mencionaba, sí hay mucho avance, digamos, si comparamos con hace tal vez 40 años, pues obviamente todas estas cuestiones de investigación han favorecido que los tratamientos sean cada vez mejores. Si bien vamos a la mitad, o sea, todavía hace falta, solo recalco con dos cosas. Por un lado, los tratamientos están siendo cada vez mejores, dan más oportunidad a que en lugar de tener miedo tengamos más posibilidad y esperanza de una vida, mejor calidad de vida. Y por otro lado, la prevención, que a veces no tenemos esa cultura, pero que yo creo que en este tipo de casos, como vimos las cifras, prevenir se traduce en mayor tasa de éxito en etapas tempranas. Entonces, pues es la lección. Creo que sería bueno que tengamos el chip mental de tratar de prevenir en lugar de esperar a que suceda. Y recalco esto que menciona, creo que estas pláticas son muy importantes porque considero que no es suficiente con que el laboratorio se quede todo lo que investigamos, sino hay que darlo a conocer. Todos tendríamos que tener acceso a esa información. Entonces, pues qué bueno que vengan a este tipo de pláticas y gracias por la invitación. Agradecemos al doctor por esta invaluable información que nos ha brindado, agradecemos a ustedes su asistencia, no se queden con la información, de aquí somos 25, 30 personas, pues hagámoslo exponencial, ¿no? Llévensela a su casa. Estamos grabando la sesión, esperamos en los próximos días tenerla por ahí disponible por si la quieren repetir o compartir con alguna persona que no haya podido venir. Y agradecemos a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en su sede Agua Azul, a las autoridades por las facilidades siempre otorgadas. Síganos en redes sociales, próximo mes, último jueves, una nueva sesión con un nuevo tema. Hasta pronto.